Los espeluznantes nombres de los estrechos pasadizos de la cueva Nati Patti sirven como una especie de disuasión o advertencia. Scout Eater, Helmet Eater y Birth Canal son los nombres de los pasadizos más extremos y estrechos de la cueva, algunos de los cuales hacen imposible el avance. Pero siempre hay personas que se dedican a buscar precisamente esos pasadizos peligrosos. Y así, un día, el valiente John Jones partió a explorar la cueva Nati Patti, pero trágicamente se equivocó de camino y encontró, sin saberlo, en un pasadizo equivocado. Este pasadizo, cada vez más estrecho, no parecía terminar, y en su lugar llevaba a las profundidades. John siguió adelante con determinación, quizá pensando que el túnel se ensancharía al fondo, pero ya era demasiado tarde. La cueva Nati Patti, a las afueras de Salt Lake City, fue descubierta en 1960 por Dale Green y sus amigos aventureros. Una exploración realizada en 2003 cartografió una longitud de 413 metros y una profundidad de 44 metros. Se trata de una cueva famosa por sus pasadizos muy estrechos y arriesgados, que provocaron que un total de 6 personas quedaran atrapadas en lugares muy estrechos entre 1999 y 2004. Afortunadamente, todos se salvaron. Sin embargo, 2 años después se tomó la decisión de cerrar la cueva por motivos de seguridad. La cueva Nati Patti no se abrió hasta mayo de 2009, pero a pesar de la mejora de las medidas de precaución, John Jones cometió un error fatal durante su exploración, y su destino tomó un rumbo trágico. John Edward Jones había emprendido muchas exploraciones y aventuras durante su infancia. Su padre siempre le llevaba a él y a sus 4 hermanos pequeños a explorar las maravillas subterráneas de Utah. Aquí se crearon recuerdos inolvidables, y John quería revivirlos con su hermano pequeño Josh. John tenía ahora 26 años y se encontraba en la flor de la vida. Ya estaba casado, tenía una hija de 1 año y otro hijo en camino. A pesar de sus responsabilidades familiares, estaba estudiando en Virginia para convertirse en cardiólogo pediátrico, pero la vida tenía otros planes. El 24 de noviembre, 2 días antes del Día de Acción de Gracias, John y su hermano Josh fueron de expedición a la cueva Nati Patti con un grupo de amigos y familiares. John llevaba años sin explorar la cueva, y el chico, que antes era ágil y aventurero, se había convertido en un hombre de 1,83 y 90 kilos. Tras 1 hora de exploración, los instintos aventureros de John se activaron y quiso encontrar el infame Birth Canal, así que abandonó el grupo. Pero se equivocó de cruce hacia el Birth Canal y acabó en los pasadizos conocidos como Ed's Pash. Este no lleva a ninguna parte, al menos a ninguna parte de la que pudiera pasar un hombre de 1,83 metros de altura y 90 kilos de peso. Ed's Pash tiene 4 pasadizos inexplorados, pero todos ellos son demasiado estrechos para un humano. A pesar de ello, la curiosidad de John se apoderó de él y lanzó de cabeza al estrecho pasadizo. No tardó en darse cuenta de la gravedad de su error, pues estaba atrapado sin posibilidad de darse la vuelta ni volver hacia atrás. Se enfrentó a una realidad aterradora. Nunca debería haber explorado esa zona de la cueva yendo de cabeza. Josh, el hermano de John, fue el primero en darse cuenta de la situación que se encontraba. El joven de 23 años intentó un heroico tira y afloja con la roca inflexible, pero la cueva Nati Patti no soltaría a su prisionero tan fácilmente. Al darse cuenta de que no era capaz de salvarle, Josh pidió a un amigo que se quedara allí para poder conseguir ayuda. Como el accidente había ocurrido en un lugar muy estrecho de las profundidades de la cueva, el rescate supuso un enorme desafío. Después de 3 horas y media atrapado, llegaron los primeros rescatadores. El primer plan consistía en atar una cuerda a la pierna de John, de la que luego tiraría el equipo de rescate. Y mientras tiraban, intentarían taladrar para retirar pequeñas rocas cercanas a John. Pero su plan no funcionó, ya que John estaba atrapado en una posición demasiado incómoda boca abajo. Solo sus piernas eran visibles para sus rescatadores. No podían tirar de sus pies porque el techo de arriba era muy bajo y solo podía una persona llegar a él a la vez. El plan B consistía en utilizar un sistema de poleas. Para ello, taladraron pernos en las paredes de la cueva para conseguir estabilidad. Aunque todos estaban muy ocupados, el tiempo se agotaba a medida que más y más sangre corría por la cabeza de John. Una vez colgado en el sistema de poleas, el equipo de 8 personas empezó a tirar de John, pero tuvieron que parar con frecuencia, ya que John sufría fuertes dolores con cada tirón. Al tercer tirón,
los ojos de John se encontraron con el rescatador más cercano. Cansado, con los ojos enrojecidos y la cara cubierta por la suciedad de la cueva, John parecía indestructible. El equipo tomó un descanso antes del cuarto izado, que debía acercar a John a la superficie, pero no sospechaban que la polea era inestable. Cuando tiraron de la cuerda por cuarta vez, esta se soltó y todo el equipo cayó hacia atrás, levantando mucho polvo. El rescatador más cercano fue golpeado por un mosquetón metálico que lo dejó inconsciente y herido durante unos instantes. El perno más cercano a la pierna de John se había roto y John se había deslizado aún más profundamente en la grieta. El rescatador herido no pudo continuar e intercambió el puesto con su padre, que también formaba parte del equipo de rescate. John, que antes era fuerte y reaccionaba con rapidez, ya no era más que una sombra de sí mismo. Su respiración se volvía cada vez más lenta. En un intento desesperado por salvar a John, el nuevo rescatador bajó a la grieta, pero se atascó y tuvo que liberarse él primero. Tras perforar otro agujero para la polea, quedó demasiado agotado física y mentalmente para continuar, y tuvo que ser sustituido por otro rescatador. Este tercer rescatador pudo llegar hasta John, pero desgraciadamente ya no pudo establecer contacto con él. La vida de John pendía de un hilo. Mientras el equipo avanzaba rápidamente, también lo hacía el último aliento de John. Tras muchas horas de desesperados intentos de rescate, su corazón, finalmente, se rindió tras horas de trabajo. John Jones fue finalmente declarado muerto por un médico que se arrastró hasta él la noche del 25 de noviembre de 2009. Un total de 137 rescatadores habían trabajado con determinación y perseverancia durante 27 horas. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, abandonaron la cueva abatidos y con sus corazones entristecidos, para no volver jamás. En medio de su propio dolor, la familia de John encontró fuerzas para expresar su gratitud a los rescatadores. Pero el día siguiente, las autoridades se enfrentaron a una dura tarea: la pesadilla logística y la peligrosa misión de recuperar el cuerpo de John de las peligrosas garras de la cueva condujeron a una decisión memorable. La cueva Nati Patti, en su día un lugar de exploración, iba a convertirse en el lugar de descanso de John Edward Jones. Una semana después, la cueva fue sellada oficialmente para siempre, ya que se temía que estuviera embrujada por la mala suerte y que pudiera haber más muertes en la grieta de las rocas. La comunidad local se opuso al cierre de la cueva e incluso algunos grupos de Facebook organizaron propuestas para salvarla, pero las autoridades no hicieron caso. Incluso cuando los opositores intentaron actuar por su cuenta, solo encontraron una entrada cementada. Al final, la pregunta era: ¿estaba justificado cerrar la cueva, que era visitada por más de 5.000 personas al año y atraía a muchos valientes aventureros, o debería haberse hecho todo lo posible por recuperar el cuerpo de John, para preservar la incomparable cueva, que era una gran atracción para Utah? Para conmemorar el triste fallecimiento de John Jones, en 2016 se estrenó una película titulada El último descenso.